Muy buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos, los que están presentes aquí con nosotros en los estudios de la Red Advenir. Quiero agradecer la invitación y también quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo para todos que nos acompañan por internet, especialmente los que me acompañan por Medical Ministry, que es mi ministerio. Para mí es un gusto también estar con ustedes y poder compartir este tema en esta tarde. Que sea de gran bendición para nuestras vidas y todos nosotros podemos salir de aquí con más conocimiento de cómo podemos actuar frente a determinados desastres, que es algo tan importante y algo que cada vez se va a masificar más estos eventos en nuestros días, infelizmente, pero eso es bíblico y también nosotros podemos ver eso por lo que está pasando en los noticieros, ¿no? Quiero compartir con ustedes un tema que doctora Sara conversando un poco sobre la situación que pasó en Brasil, justamente ahora en las inundaciones, hace un mes y medio atrás. Yo estuve presente ahí haciendo resgates y ella me invitó justamente y dice: Felipe, ¿por qué no capacitamos la iglesia de cómo justamente actuarmos frente a un desastre para la población civil? Porque la actuación médica de los bomberos, de los paramédicos es muy distinta, es más técnica y mucho más especializada para varios tipos de desastres distintos. Pero cuando pensamos en la comunidad juega un papel fundamental y importante en los desastres. Y saber cómo actuar y las inúmeras posibilidades que podemos ayudar, tanto protegiendo a nosotros y nuestra familia, como también ayudando a la comunidad que sufre demasiado por los desastres, es importante saber. Y ustedes van a ver que hay muchas formas de poder ayudar en un desastre o en una catástrofe. Quisiera invitar a todos para que pudiéramos empezar orando, invitando al Señor para que Él pueda ser nuestro maestro, nuestro profesor, y así podamos aprender a sus pies como sus alumnos. Vamos a prostrarnos delante del Señor. Amoroso Dios, que habita en las alturas de los cielos, gracias Padre Celestial por tu amor, por tu cariño. Gracias Señor por tu presencia con nosotros. Queremos, oh Dios, salir de aquí enriquecido del conocimiento que tú puedes impartir con nosotros. Si existe algún pecado en nuestra vida, si existe algún pensamiento, si existe algo que no está de acuerdo con tu santa voluntad, que tú puedas nos perdonar, Señor. Que tú puedas nos dar un corazón nuevo. Tú puedas dar, Señor, pensamientos nuevos y que cada día podamos estar a tus pies aprendiendo más de ti. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tú seas nuestro maestro en esta clase. Bendiga a cada uno de los presentes, sus familias, y también bendiga, Señor, a cada uno de los que están a través del internet nos acompañando. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando nosotros hablamos de medicina de catástrofe o medicina de desastre, nosotros estamos hablando de un amplio aspecto que involucra la vida civil, porque esto está relacionado con distintos tipos de desastres. Y para cada tipo de desastre en la área médica o en la área de los bomberos, en rescate o justamente en las búsquedas, hay una especialización, hay una forma de hacer eso de forma más profesional. Y en toda mi búsqueda que estuve haciendo, tanto en inglés, en portugués o en español, yo me di cuenta que hay muy poco documentos o casi nada para la población civil. Solamente quizás algunos folletos, panfletos para justamente lo que es terremotos, sismos, por ejemplo, en Chile, Indonesia, por ejemplo, reciben los aeropuertos, cuando llega recibe cómo actuar frente a un sismo, en Japón, que es frecuente. Pero cuando hablamos de huracanes, ciclones, inundaciones, desbordes, prácticamente no hay información de cómo podemos hacer mitigación, prevención y cómo podemos justamente hacer frente y cómo hacer la recuperación de las ciudades cuando se habla de la población de forma general. Entonces yo mismo
me motivei a preparar um documento para cada tipo de desastre para a população civil, porque realmente é muito necessário. E principalmente nós que estamos aqui em Bolívia, meu enfoque principal, quizás até mesmo na conferência, vai ser para a Bolívia, apesar que vou falar de uma forma mais generalizada. Pero aqui há vários tipos de desastre que a vezes nós, por estarmos em el dia a dia ou não estar tão involucrado com isso, não nos damos conta. Pero eu vou mostrar algumas notícias. Solamente este ano já tivemos 2 desastres bastante massivos aqui em Bolívia, que foi em Cobija e outro foi em Tarija. Então, são coisas que nós, outras vezes, em el dia a dia não damos tanto valor. Pero necessitamos aprender, porque isso em algum momento pode também afetar a zona que estamos, incluso hasta nossa própria vida, nossa própria casa, ok? Nossos familiares. Então, algo muito importante antes de começarmos é que se nós formos falar de forma pontual de como actuar frente a cada de los desastres, seria muito amplo. Então, não consigo fazer isso em 2 horas. Por isso, vou tentar fazer de forma mais generalizada de como podemos fazer frente de forma generalizada e qual é a conduta que tomar, por exemplo, na inundação que aqui em Bolívia ocorre, principalmente na parte de Cobija, como atuar, por exemplo, em um sismo, como podemos actuar, por exemplo, a um desborde, que são coisas que podem passar por demasiadas lluvias. Então, aqui também tem as granizas, são coisas que também são necessárias nós aprendermos. Há vários tipos de desastres e cada tem realmente uma actuação, principalmente a lo que se trata bombeiros e lo que é os profissionais de saúde. Agora, para a comunidade, vamos tentar fazer de uma forma mais generalizada. Quero contar para vocês uma experiência que foi agora em el mês de maio. Esta escena para mim foi uma das escenas quizás que mais me marcou durante estas semanas que estive em Rio Grande do Sul, que é o último departamento de Brasil, donde llovió en milímetros pluvimétricos la cantidad que tenía que llover en 6 meses, se llovió en un día. Entonces eso es un desborde justamente de algunas, no sé cómo digo esa palabra en español, donde se contienen las aguas para hacer las usinas hidroeléctricas. Las represas, justamente, se desbordó una represa y toda esa agua vino abajo, pero demasiada agua por mucha lluvia y seguía lloviendo y se fue llevando todas las ciudades que estaban a su frente. Este departamento tiene 497 ciudades, afectó 430 ciudades. Es una zona de muchos ríos y con índice de lluvia muy alto. Entonces se unió 2 cosas, la cantidad de agua que ya hay por las vías pluvimétricas y al mismo tiempo con la demasiada lluvia concentrada en una semana se hizo un desborde total. Fue una calamidad. Nosotros mirábamos a las personas, nosotros en los equipos médicos y los equipos de bomberos hicimos varios hospitales de campañas. Cuando sacábamos las personas del agua con los botes, con los barcos o de helicóptero, entonces llevábamos para los hospitales de campaña. Y en los hospitales de campaña vimos varias cosas. ¿Por qué? Porque las personas estaban aisladas durante varios días encima de las casas. La agua llegó al segundo piso de varias casas. En algunas casas cubrió el segundo piso y llegó hasta casi el techo. Y las personas estaban encima del techo. Incluso hay una foto muy interesante de un caballo encima del techo de un segundo piso de una casa, para ver el desastre que fue completamente, ¿no? Y esta foto de este niño fue ya después que el agua bajó en los últimos días que yo me estuve por ahí. Yo estuve pensando cómo nuestra vida es vulnerable, cómo por un soplo, por un momento, la vida se puede ir. No tuvieron tantas muertes, fueron 150 muertes, pero cada persona es una vida, tiene una familia, tiene hijos. Pero os 430 ciudades afectadas de personas que perderam literalmente todo, porque se levou todo. Há casas que havia uma semana e depois que bajou a água, tardou 21 dias para bajar a água, tu volvia e não havia nada, todas as paredes, todo se desapareceu. Tu jogava no mesmo lugar e não havia nada de lo que havia antes. E isso foi muito triste, isso me hizo muito reflexionar sobre uma palavra que quando eu vine justamente a esta escena deste niño, lo que más me vino a la mente fue por qué o por lo que yo me estoy sacrificando. ¿Cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿A qué dedico mi vida? Y eso me hizo reflexionar mucho
realmente qual é a missão que Deus tem para cada um de nós e hacermos um sacrifício realmente de dedicar nossa vida para algo nobre que realmente tenha valor. Porque a vezes nós dedicamos nossa vida a coisas que são demasiadas superficiales, pasajeras, coisas vanas. Pero quando eu vi isso e tanta gente, e sabe que algo que me impressionou em la poblação brasileira, porque todo o país se uniu para ajudar este departamento. Caminhones e caminhones e caminhones de água, de alimentos, de roupa, helicópteros, miles de empresários com seus helicópteros. Todo o país se moveu para ajudar. As alcaldías, os governos, as defensas civis, os bombeiros de outros departamentos. Eu vi um massivo país unido para tentar ajudar o departamento do Rio Grande do Sul. Para mim, isso foi algo interessante e eu aprendi um princípio aí, que uno nunca pode fazer nada solo. E o espírito de equipo, nós nos conhecemos gente, nós hicimos amigos com gente que nunca nos vimos e rapidamente o amor nos uniu por essas pessoas e fomos a ajudar. Eu conheci muitos, eu estive com a Polícia Civil de Rio de Janeiro, eles tinham um helicóptero, eu estava no mesmo hotel que eles e trabalhei com eles e trabalhei com outros médicos de Rio Grande do Sul. Foi uma experiência tão bonita de poder compartilhar essa experiência com estes amigos que nos hicimos para ajudar essas pessoas. E pessoas que muitos deles nem sequer creem em Deus, pero aí neste momento estávamos unidos para poder ajudar estas pessoas que aí foram afetadas, não? E uma coisa para terminar essa história, Deus puso em el coração de muitas pessoas adoptar famílias desta zona. que significa adoptar? Não significa levar a nossa casa, porque essas pessoas saíram e foram para albergues, que se mobilizou em las escolas, em las canchas cubiertas, e aí foram fazendo abrigos e albergues para que as pessoas pudieran estar. Comida, preparava comida. Pero o que era adoptar uma família? As pessoas que tinham condição, e isso se mobilizou em todo o país, adoptavam uma família para reconstruir sua vida. Comprar os muebles de la casa, ajudar na parte, por exemplo, que a vezes necessitava médicos. Os médicos do Brasil fizeram várias coisas muito interessantes e quero comentar isso, como nós podemos ter boas ideias em um momento deste. Os médicos do Brasil abriram uma aplicação, porque como havia muita gente afetada e tinha muita leptospirose por conta de muito tempo em la água, então os médicos do Brasil abriram uma aplicação e as pessoas que foram afetadas podiam cadastrar-se e havia uma lista gigante de médicos que faziam as consultas por telemedicina. E foi tão efetivo isso e rápido. Em el segundo dia já estávamos atendendo as pessoas. E os bombeiros criaram outro. As redes sociais jogam um papel fundamental em catástrofe de grande proporção, porque se pode mobilizar muitas coisas durante. Incluso já há documentos médicos do impacto das redes sociais em catástrofe e como podemos utilizar isso de forma muito efetiva. Ok? Então, quise compartilhar isso porque realmente isso foi algo que me impressionou e cambiou muito meus valores e perspectiva de vida. O livro Serviço Cristiano, página 214, diz: los hombres de oración deben ser hombres de acción. Desculpa, pero parece que isso me está cayendo acá. Se me pueden quizás ayudar. No sé si pueda. Aqui? Por favor, Sinai. Muy amable. Gracias. Gracias a todos. Desculpa por este momento. Entonces, nosotros necesitamos tomar tiempo para orarmos. Dios me llama mucho para eso, hermanos. Los que están en Medical Ministry, ustedes saben, a mí me gusta mucho tomar tiempo para orar. Orar por mis pacientes, orar por mis familias, orar por las personas que necesitan. Dios nos llama para un momento para orarmos. La profeta nos dice que no hay reavivamiento sin oración. Quando eu participo de congressos e eu vejo muita prédica e pouca oração, me preocupo. Eu já fui em muitos congressos em vários países, mas quando eu vejo um congresso e vejo muitas conferências, mas não vejo muita gente de rodilha, me preocupa muito.
porque dice la profeta que el Espíritu Santo solo vendrá con humillación, confesión, arrepentimiento y oración. Nosotros necesitamos nos humillar delante del Señor. La lluvia tardía va a ser derramada sobre un pueblo que ora, un pueblo que está prostrado delante del Señor. Y al mismo tiempo que tomamos tiempo para orar, necesitamos actuar. Necesitamos ser hombres proactivos, hombres que tengan decisiones. Mateus capítulo 24, versículo 6 al versículo 8, nos trae una cita importante sobre el contexto que vamos a vivir o estamos viviendo ya en nuestros días con relación a las catástrofes. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que todo eso acontezca? Porque será formas de los juicios de Dios para llamar la atención para los sinceros que aún están en determinados engaños. Dios utilizará sus juicios y Satanás también creará mucha confusión y Dios permitirá que eso ocurra para llamar la atención de los sinceros que están en engaño. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. Evento de los últimos días, página 13, parágrafo 1 dice: el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Evento de los últimos días, página 13 aún dice: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. El mundo está entrando, no sé si hay esa terminología en español, en el ojo del huracán, en el conflicto más sublime de esa tierra. La profeta, o Daniel capítulo 1, dice que pasaremos por un tiempo de angustia de la cual nunca hubo. Entonces el mundo estará en una completa confusión social, moral, física, estructural, ambiental. Y todo eso afectará directamente a la salud de las personas. Por eso la obra médico-misionera cumplirá un papel fundamental en nuestros días. Y es necesario nosotros buscarmos capacitación para saber actuar frente a todo eso, sea en las terapias naturales, sea en la nutrición, sea en las emergencias, en los rescates. Todo eso son necesarios porque nos pasará y eso afectará muchas personas en nuestros días y en el futuro ahora. Evento de los últimos días, página 14 dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirá unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Interesante que a veces miramos esto, pero si nosotros nos damos cuenta, hay muchos aspectos aquí de lo que es medicina de desastre o lo que es las catástrofes, inundaciones, incendios, terremotos, guerras también es considerado dentro de lo que es medicina de catástrofe. Aquí antes, por ejemplo, decía en Mateus, decía justamente de las pestes, las pandemias también está dentro de la actuación de lo que es medicina humanitaria o medicina de emergencia. Todo esto es muy necesario para que nosotros podamos nos preparar y estarmos preparados para saber cómo lidiar con esto caso ocurra en la zona que estamos y también principalmente para poder ofrecer auxilio. El doctor James Daniel es justamente un experto, un ingeniero en lo que es estudios geológicos y climatológicos de los últimos 100 años. Y él es un ingeniero justamente en lo que es esas tecnologías de estudios ambientales en Alemania. Y él hizo varias publicaciones interesantes. Y eso me llamó mucha atención. Esto es un gráfico del último siglo hasta el año de 2015 con relación a algunos eventos. Aquí yo ya traté de traducir para ser más fácil. ¿Okay? Cuando se habla de incendios, erupciones volcánicas, las sequías, las tempestades, las inundaciones y los terremotos. Y cada uno tiene su color aquí, ¿no? Pero algo que me llama la atención, que desde 1900 hasta aproximadamente 1990, hubo una incidencia muy baja, no tan acentuada, de la ocurrencia justamente de lo que sería
los desastres naturales. Pero a partir de 1990 hubo un aumento más significativo, principalmente de algunos tipos de catástrofes. Y eso se cumple una profecía, porque justamente principios de dolores, pero para las mujeres que tuvieron parto, saben que los principios de dolor, eso cada día más que la evolución del parto va se dando, las contracciones y los dolores va se acentuando. Entonces nosotros sabemos que estamos cada vez más científicamente entrando en un periodo de mayor conflictos, de mayor desastre y de mayor caos en el mundo. Tanto ambientalmente hablando, cuanto también en la salud pública y en las enfermedades. Los gráficos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, obesidad, síndrome metabólica es altísimo para las próximas décadas, si Jesús aún no viene tan pronto. Pela cual yo no creo en eso, yo creo que Jesús vendrá muy pronto. Amén. Mira lo que él trae en el informe. Desde 1900 más o menos hasta 2015 hubo 35,000 desastres naturales, más de 8 millones de muertes y más de 7 trillones de dólares en daños. A partir de 1900 hubo un aumento expresivo de desastres y catástrofes. Son cosas que cada vez más los gráficos nos están mostrando que se está acentuando. Se está aumentando más terremotos, tsunamis, inundaciones, ciclones. Ahora mismo nosotros estamos con un ciclón en México, el Beryl, ¿no? Que ya afectó la zona, como dicen en español, creo que justamente de México. Ya afectó varias ciudades. Nosotros estamos con las inundaciones en Italia, en Austria. En Brasil volvió a llover en las zonas afectadas. En Chile estaba lloviendo hace 2 semanas atrás con inundaciones también. Y nosotros vemos cada vez, en Venezuela hace 2 días pasó igual una inundación por lluvia. Entonces nosotros vemos como cada día más el mundo está entrando en un caos en varios puntos. Sabemos la semana pasada hubo un terremoto en el sur de Perú de 7 grados en la escala Richter. Movió una zona, yo voy a mostrar para ustedes un poco más sobre esto. Entonces, cada vez más nosotros nos estamos dando cuenta que el mundo está entrando en un caos. Voy a hacer rápidamente aquí un recordatorio de algunos eventos que tuvimos en la historia, principalmente en Sudamérica, para ver cómo eso nos fue afectando. El terremoto en Chile, ¿no? El famoso terremoto de Valdivia, ¿no? Que fue un de los terremotos con mayor puntuación en la escala Richter, 9,5 grados, levando 2,000 personas víctimas, ¿no? Eso fue un desastre total en la ciudad de Valdivia. Ahí tenemos algunas fotos, ¿no? Completamente destruida, no solamente Valdivia, sino las ciudades. Y eso es interesante entender por qué en Chile pasa muchos tsunamis de bajo grados, pero también terremotos de alto grados. Los tsunamis de Indonesia en 2004, que es muy famoso, hay incluso películas hablando sobre eso, ¿no? 250,000 muertes hubo en ese tsunami. Voy a volver aquí después. Quiero mostrar para ustedes un video. Aquí creo que, no sé si, ¿dónde tengo que aprender? Ahí. Ese fue un video que habla sobre justamente el tsunami de Indonesia. Sí, puede ser que tenga sonido. Sabemos que generalmente los tsunamis primero ocurre dentro del mar un punto sísmico, ¿no? Un punto principal, que es el centro del terremoto, que es el sismo, y de ahí empiezan sus ondas, ¿no? Hay varios tipos de ondas, las ondas superficiales empiezan a hacer con la camada más superficial de la tierra y hace con que genere las olas, ¿no? Y eso, claro, se elevó todas las ciudades que estaban ahí en lo que es la orilla del mar. Eso en 2004. Impresionante la fuerza del agua, ¿no?
Ok, voy a dejar por aquí, el video tiene unos 7 minutos, pero él sigue mostrando un poco de todo lo que pasó ahí. Realmente fue algo impresionante, ¿no? Levando 275,000 muertes de personas. Después tenemos el terremoto de Perú. Aquí. No, eso fue el sur de Perú, en la zona de Ica, Pisco, en esta zona ahí. Yo no conozco Perú, pero sé que fue en esta zona. Fue un terremoto también de un alto grado. Cuando hablamos de alto grado, por encima de 7,9 grados en la escala de Richter, con 500 muertos y 1.800 heridos y completa destrucción en esta zona, ¿no? El terremoto de Haití en 2010. Yo tuve varios amigos que estuvieron ahí. En Brasil hay varios grupos de rescatistas, médicos y bomberos que se deslocan a los países, hacen parte de fundaciones de medicina de desastre y ayuda humanitaria. Y impresionante lo que relatan de lo que vieron ahí. Personas mutiladas, personas sin piernas, tuvo mucha traumatología, ortopedia, 200,000 muertos, ¿no? Y Haití es impresionante porque Haití es un país completamente despreparado de terremoto. Ustedes van a Chile, y yo estuve en Chile, y es interesante que en Chile cuando pasa un terremoto, la gente no se asusta. La gente está tan acostumbrada, los edificios ya son construidos, un país ya que está más desarrollado para preparación frente a los desastres, y no se ve tanto esto. Diferente, por ejemplo, de Haití, Puerto Príncipe, por ejemplo, Puerto Príncipe es una ciudad que foi muito afetada em este terremoto. A cidade completa devastação. Devastação, falei em português. Devastação. Então, isso é muito interessante porque nós, tanto numa educação familiar, temos que aprender como actuar frente a isso. E claro que isso há também uma parte de lo que é o governo, a defesa civil, de como fazer todo esto e instruir. Nós estamos em uma zona que no ocurre tantos terremotos, a pesar que en Cochabamba hay pequeños sismos de bajo grado, de 4 grados. Yo acompaño en Bolivia, hay un centro de sismo, de control de sismos, que está justamente en Cochabamba, y nosotros conseguimos acompañar estos sismos que ocurren, ¿no? Entonces son cosas importantes de nosotros aprendermos. En Bolivia las características de los desastres son otros. El terremoto de Chile 2010, por ejemplo, que fue un terremoto también que tuvo bastante devastación y destrucción en la ciudad. Eso fue en la zona del Talca, Chillán, ¿no? Justamente donde está la Universidad Adventista, en Chillán. Fue un terremoto tras 2 minutos y 45 segundos, redistribuyó la masa terrestre del planeta. Imagina, este terremoto tuvo tanto impacto que deslocó las placas y desestructuró las placas tectónicas a nivel mundial. Es el quinto más grande de la historia con 8 grados de magnitud en la escala de Richter. El terremoto dejó tras de sí 432 fallecidos, unas 500,000 viviendas destrozadas y un total de 2 millones de danificados. Eso es muy, ¿no? Estar en un local así, cuando tú ves, realmente a veces eso nos pasa al momento que estamos ahí dando soporte, que no sabemos exactamente todo lo que tenemos que hacer. Son tantas cosas que tú tienes que pensar al mismo tiempo. Por eso hoy ya hay gente que es especialista en gestión de ese desastre. Yo conozco un bombero con una excelente formación en esto. Estuvo en Japón, en Chile, en varios lugares haciendo especialización, porque tú tienes que mover varias frentes. Yo voy a mostrar un poco sobre esto. Es impresionante cómo actuar en esto. Voy a mostrar otro video sobre el terremoto de Chile. Hay audio, si quieren poner audio. Eso ya es después del terremoto, ¿no? Todo lo que se barrió, se destruyó, se cayó. Son lugares que se quedan generalmente, depende el tamaño de la catástrofe y del impacto, completamente inapropiados para vivir, ¿no? Tiene que reconstruirse completamente.
ese fue un terremoto seguido de un tsunami, ¿no? Porque tuvo en el sismo justamente central, el epicentro de lo que es el terremoto, se generó las olas y se elevó todas las ciudades que estaban en la orilla. Por eso se ve las aguas. En Chile es muy frecuente eso, ¿no? Terremotos de gran impactos con tsunamis de bajo grado. Pero las dos cosas juntas generan un gran impacto en las ciudades. Ese es el terremoto de Japón, que también es muy conocido, ¿no? Que tuvo una destrucción masiva. El terremoto de Haití que volvió, interesante que yo estaba viendo un experto que es el doctor Sergio Barrientes, él es especialista en sismo, es chileno. Él habló que en el terremoto de Chile que hubo en 2010, se abrió una fenda en la placa tectónica y justamente en 2021, aproximadamente 11 años después, esta misma fenda tuvo como si fuera una continuidad. Se movió nuevamente la placa y tuvo una continuidad del terremoto de 2010. Y él dice que ese tipo de característica es muy frecuente ocurrir. En lugares que ya hubo un terremoto, se esperar que venga otro terremoto en una década. Entonces son cosas que nosotros es muy interesante de aprendernos para sabermos cómo prevenirmos esta situación, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en agosto de 2023, justamente este bombero que comentaba que se llama Leonardo Fará, él es especialista en gestión de desastres, él estuvo en esta zona por una pequeña inundación que hubo y él habló a los órganos públicos que tenían que rápidamente actuar porque en la próxima lluvia se iba a llevar todo. Y justamente casi un año después, un poco menos de un año después, se dio justamente lo que él dijo. Porque él ya percibió con las características geológicas, geográficas, climatológicas, justamente por todo lo que es las vías pluvimétricas de las lluvias o justamente por parte de lo que es los ríos, que iba a haber un desborde en esta zona, ¿no? Entonces, es importante nosotros aprendermos sobre esto. Y esto fue el desborde de Brasil en 2015 también, que esto fue... hay una mineradora en esta zona que se llama Minas Gerais y ellos tienen varios represas de minérios. Esta, por ejemplo, es de hierro. Okay. Creo que ahora ya puse. Gracias. Y justamente esa mineradora de hierro se fue cada vez se llenando la represa, pero la contención, no sé si utiliza bien la palabra en español, la contención, la represa, es que en portugués se llama la barragem, no sé cómo decir eso, la contención no tenía la capacidad para tantas concentración de metros cúbicos de hierro y se rompió y se elevó todo esto y se elevó la ciudad de, justamente que es la ciudad de Mariana en esta zona y se elevó completamente. Eso fue muy triste. Esa realmente fue para nosotros los brasileños que estábamos ahí, sentimos. Nuevamente la misma mineradora en otra ciudad, igualmente con la misma extracción de minerio, se elevó y tuvo en 2019 otro desborde también de minerios, ¿no? Eso causa completamente un impacto ambiental. La agua, por ejemplo, en las inundaciones, en los terremotos, la agua para llegar en las casas, las personas se quedan meses sin electricidad, no tienen agua potable para tomar, se crea un caos en la ciudad, los excrementos, las basuras. Por eso es importante aprender a hacer gestión de desastre, porque hasta mismo a veces nosotros en la buena intención de querermos ayudar a una determinada zona, mandamos ropa para poder. E essa roupa, muito dessa roupa, como não são roupas selecionadas, se queda aí, se genera outro problema na zona. A zona já está com um caos e se manda muita roupa que não tem uso e determinadas, se queda outro problema agora justamente lo que é poluição por determinada roupa. Igualmente as águas emboteladas, por exemplo. Todo eso son cosas importantes de cómo aprendemos a hacer gestión de desastre. Se utiliza generalmente botellones de aguas más grandes para tener menos concentración de botellas pequeñas y enviar en camiones, ¿no? Ese fue el huracán de México en 2023. Las inundaciones de Brasil, que fue justamente hace un mes y medio, en el mes de mayo, más preciso, fin de abril, inicio de mayo. 172 fallecidos, 806 heridos. Más de 30.000 albergados y 572.000 evacuados. Fue terrible. Nosotros llegábamos en la ciudad y simplemente no sabía cómo atender tanta gente.
por todos tipos. Personas que tomavam medicamento e se quedaram sem seus medicamentos porque a água levou todo e estavam com problemas cardiológicos. Teníamos que levar ao hospital de campanha para medicar. Outros estavam com leptospirose. Os niños com diarreias. Então, os hospitales de campanha completamente llenos. Isso se torna um caos. Os bombeiros fazendo resgate. Muita gente que tinha seus barcos e suas motonáuticas vieram de outros departamentos para poder ajudar a fazer os resgates em las casas que as pessoas aún estavam aisladas. Esse justamente é uma frase de um experto em resgate. E ele disse: uma grama de prevenção vale mais que uma tonelada de curação. É muito importante nós criarmos esta mentalidade. Infelizmente, nós em países subdesarrollados temos muito pouco isto. A importância da prevenção. Seguramente, se eu levantar a mão e perguntar a quantos de vocês esse ano já fizeram seus chequeos médicos, quizás aqui pode ser que 10%. Nós em Sudamérica, em los países não desarrollados, temos muito pouca esta mentalidade da prevenção. E isso se dá em várias áreas de nossas vidas. E algo importantíssimo. Por isso que nós, como adventistas, temos tantos livros de nutrição, de saúde, porque a grande preocupação com Deus não é que nós hagamos tratamentos. Que bueno que temos opções quando necessária para tratar, pero o ideal é prevenir. De la misma forma, esta mentalidade deve nós desarrollarmos e tratarmos de prevenir catástrofes que está dentro de nossa possibilidade, ou então como nos prepararmos para actuar frente a los desastres. Esse é justamente o Dr. Leonardo de Castro Fará, ele é bombeiro em Brasil, especialista em gestão de desastre. Ele tem uma escola justamente para enseñanza de lo que é resgate e gestão de desastres. Estar capacitado evita que tu seas mais uma vítima em um desastre. Muitas pessoas, ao querer ajudar e não saber exatamente de forma mais capacitada, pode transformar-se em uma nova vítima. Isso é muito frequente e generalmente em las catástrofes passa muito isso. Por não ter critérios de estrutura, de inundações. Por exemplo, algo muito interessante em Estados Unidos, em México, não me recuerdo o ano, tuvo justamente o que é o huracán Irma, o nome de minha madre. E as pessoas tiveram, foi um desastre total, um desastre, uma devastação. E passado algumas semanas do huracán Irma, exacto, vino o huracán Maria. E as pessoas não se prepararam. Então, como as pessoas pensaram que já, claro, o Irma havia destruído todo, vino o Maria e destruiu completamente, se levou, lo terminou. Por isso é importante. Quando passa um terremoto, é necessário saber que há a possibilidade de passar um segundo em curto tempo. De la misma cosa los ciclones e também los huracanes. Hasta mesmo as erupções volcânicas, as zonas que tem, nós aqui não temos tanto, quizás um pouco em las cordilheras, pero é muito interessante que quando passa uma erupção e cessa, em poucos dias ou meses ou semanas, ele volta a ter outra erupção. Isso é muito frequente. Por isso é importante estar capacitado, nos evita que seamos uma próxima vítima. Vamos aqui a algumas definições para nós acelerarmos um pouco e ganharmos tempo. O que seria uma urgência? Uma urgência é patologias médicas que não põem em perigo a vida do paciente, pero precisam de intervenção imediata para evitar resultados adversos graves. O que é uma emergência? Uma patologia médica que há risco de vida e que necessita ser atendido de forma imediata. O que é um desastre natural? É um evento de crise provocado por ação da natureza e que excede a capacidade de resposta institucional ou comunitária. O que quer dizer isso? Que é quando há um impacto da natureza em determinada zona ou local e a comunidade e toda a que é a defesa civil e a alcaldia não tem capacidade de resposta, necessita de ajuda de um departamento, por exemplo. Que desastre não natural? Evento de crise provocado por ação do homem. Isso é muito importante. Por exemplo, os desbordes de las mineraciones
no fueron considerados desastres naturales, sino desastre provocado por el hombre. Porque justamente el hombre hizo esa contención, crió una empresa para hacer la mineración, entonces eso es considerado un desastre no natural, a pesar de afectar todo lo que es la parte de la naturaleza por consecuencia, ¿no? ¿Y qué es una catástrofe? Es un evento de crisis desproporcional de gran magnitud con gran número de muertos. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros tenemos algo local que tiene un impacto y que excede la capacidad de la zona local, la comunidad, los bomberos, la defensa civil local a actuar, entonces eso es un desastre. Y cuando eso tiene un impacto mucho más grande, con una gran cantidad de muertos y desastre en gran proporción, incluso más de una ciudad, eso ya es considerado una catástrofe. ¿Cuáles son los tipos de desastres más conocidos y más frecuentes? Terremotos, huracanes, tsunamis, pandemias, desbordes, inundaciones, sequías. Eso aquí nos toca mucho a Bolivia, las sequías y los incendios. Las lluvias, las erupciones volcánicas, guerras también son consideradas dentro de lo que es desastres naturales provocados por el hombre. Y el terrorismo también. Y todo eso nosotros tenemos que saber cómo hacer frente, principalmente si estamos en estas zonas o quizás los que están por internet nos acompañando de otros países. ¿Ok? Quizás, gracias a Dios, varias de esas no nos tocan en la zona que estamos. Estamos en una zona mucho más segura, ¿no? Vamos aquí a hablar un poquito sobre lo que nos afecta más como Bolivia. ¿Ok? Porque quizás gran parte es, quizás aquí son de Bolivia, ¿no? Son más las inundaciones, por ejemplo, eso pasa mucho en Cobija, en Santa Cruz también pasas pequeñas inundaciones, desbordes de ríos, que son considerados como riadas urbanas, pequeños sismos, incendios, principalmente en la Chiquitanía, sequías, deslizamientos, eso pasa mucho en La Paz, en Oruro, en Pando, lluvias y vientos y granizada, por ejemplo, en Tarija hay mucha granizada por esta zona. Y epidemias también. Aquí nosotros tenemos varios tipos de epidemias distintas que también son consideradas dentro de lo que es actuación de medicina de catástrofe. Como por ejemplo la pandemia del coronavirus fue para nosotros considerado un desastre que teníamos que hacer frente a eso con medidas de lo que es ayuda humanitaria. Vamos aquí a ver un video interesante sobre Bolivia. Parece que no quiere pasar. Aquí sí. Esa es la granizada de Tarija. Mira, eso uno hasta parece que ni es en Bolivia eso, ¿no? No está tan acostumbrada a ver quizás frecuentemente, pero eso fue en Tarija. Impresionante, ¿no? Vamos a ver si consigo pasar este. No, no creo que me va a dar. Ok, pero eso era un video justamente también de una inundación. ¿Cuáles son las consecuencias de una catástrofe o de un desastre? Esto es muy importante. Cuando nosotros pensamos en todo el impacto que eso genera en la población local, hay varias repercusiones. Primero, reflexiones físicas. ¿Qué quiero decir con físicas? Acometimiento de víctimas, vidas de personas. Dos, estructurales, casas, empresas, comercio, hospitales. Por ejemplo, ahora en Brasil las inundaciones se inundó completamente un hospital y había pacientes internados tanto en medicina interna quanto en terapia intensiva. De forma inmediata tuvimos que evacuar estos hospitales. Vieron los helicópteros, los bomberos para poder evacuar. Ahora te imaginas deslocar pacientes que están en terapia intensiva cuando às vezes tú no tienes una ambulancia de soporte avanzado o una UTI mueble, ¿no? No sé cómo se dice eso, una UTI ambulancia. Entonces todo eso son cosas que tú tienes que mover varios aspectos para poder actuar frente a un desastre. Hay aspectos económicos que eso es lo que más se siente en el sentido de que hay una destrucción masiva, psicológicas, incluso en este desastre ya hay especialistas psicólogos
de cómo ayudar a las personas pós-desastre o durante justamente el periodo, porque a veces hay determinados tipos de desastres como las inundaciones que duran días. Entonces los psicólogos ayudan a esas personas. Yo, por ejemplo, yo decidí adoptar una familia en Brasil para poder ayudar y yo estoy haciendo toda la parte psicológica con esa familia. Esa familia fue completamente devastada, perdieron todo, literalmente todo. Y principalmente ahora están completamente afectados psicológicamente, emocionalmente por lo que está pasando. La parte sociales, ¿no? Porque eso, claro, afecta a las familias, pierden víctimas, es un caos. Emocionales, geográficas, desestrutura muchas veces, hay desborde de ríos, hay deslizamientos, aspectos sanitarios, por ejemplo, a veces en determinadas zonas, por no haber agua, aumenta determinadas enfermedades. Las personas empiezan a tener deshidratación, la agua que tienen accesible para tomar está contaminada, las personas empiezan a tener enfermedades gastrointestinales, empiezan a ser infectadas por estar mucho dentro de la agua de leptospirose. Entonces se cria um caos de vários aspectos por contra justamente determinados tipos de desastres. Como trabalhar em isto? Nós temos que mirar isto em uma visão de 360 grados. Todo esto necessita atuar frente a um desastre. O governo e os organismos internacionais, a defesa civil, a ONU e as ONGs, as ONGs, la Fuerza Nacional y la Seguridad Ciudadana, y eso es muy importante. Generalmente cuando pasa un desastre, la violencia aumenta en esta zona. Mira cómo es una cosa terrible. Ya pasó un desastre y la gente se aprovecha muchas veces en este momento para saquear, para robar, para asaltar. Incluso como esta gente perdió muchas cosas y a veces la gente ya era algunas personas delincuentes, aprovecha essa situação para furtar de casas que têm alguma coisa, furtar alguns autos, violentar niños e mulheres. Isso passou incluso agora em los abrigos, em los albergues, durante as inundações, violação de mulheres. Mira como é um caos total que uno tem que pensar em vários aspectos para tentar condenar. Por isso está muito fora muitas vezes de nossa possibilidade de conseguir actuar frente a todo esto. Los bomberos y la Cruz Roja, hoy ya tenemos otras organizaciones también que actúan en resgate y en búsqueda. Medicina, los médicos, eso es imprescindible. La parte veterinaria, los veterinarios porque tienen que hacer resgate de animales, atención a animales, perros, gatos, pájaros, puercos, chanchos, ganado, cavalos, todo isso necessita de atenção frente a determinados desastres quando sobreviveram, não? A parte psicológica necessita e incluso a parte de los capelanes, que são justamente a parte espiritual que entraria nós como cristianos, os ministros, os pastores. A Igreja Adventista em esta inundação de Brasil trabalhou de forma muito efetiva. Eu felicito a igreja, a organização, junto com as Dorcas e Adra, como actuar frente a esto. Tanto en la distribución de agua, de comida, equipos médicos, ellos criaron un catastro en internet rápidamente para las familias de las iglesias que fueron afectadas y los propios adventistas conocían esta lista porque eso se habló en todas las iglesias de Brasil. Entonces las personas que tenían condición entraban en esta lista y decían, yo quiero adoptar a esta familia porque es adventista y adoptaba esa familia. Y le amaba, ya tenía su número, el número del pastor y todo eso se puede hacer de forma organizacional. Mira como é importante, como nós temos um privilégio de pertencer a uma igreja organizada e ter um departamento de Dorcas que trabalha na defesa civil, que trabalha na assistência social, que trabalha no setor de saúde. Eu felicito muito a nossa igreja por isto. É muito importante nós estarmos acompanhando e conhecer um pouco sobre o que é sismologia e geofísica. Ok, durante um desastre não vai estar pensando em isto. Pero hoy el celular te da mucha posibilidad de tu acompanhar, por ejemplo, en Instagram. Instagram fue fundamental en las inundaciones de Brasil, porque Instagram es la red social más usada en Brasil y todo lo que tú querías ver de las inundaciones tenía, desde las ciudades, los alcaldes saliendo en las redes sociales hablando, la policía, el gobierno departamental, el presidente del país, todo Instagram. Então, tu acompanhava a defesa civil, sabia quais eram as organizações que poderiam fazer donações, que eram organizações de confiança que realmente utilizavam, influencers que saíram de sua cidade e foram para esta zona para ajudar e eram gente de confiança e poderiam donar e fazer uma prestação de contas.
todo eso se hizo por las redes sociales. Entonces, claro, uno no va a estar acompañando los centros, pero al acompañar, por ejemplo, la defensa civil de esta localidad, uno va a estar viendo las noticias que ellos dan. El alcalde de la ciudad que fue afectada, el gobierno de ese departamento, él siempre va a estar dando noticias en las redes sociales. Yo percibo que en Bolivia se utiliza mucho Facebook para esto, ¿no? Ahora también ya se están utilizando bastante lo que es TikTok. Entonces, cada país, las redes sociales ayudan de forma efectiva también para comunicar. Y claro, y eso es lo que más importante en esta tarde es la población y los medios de comunicación. Cómo todo esto unido, todas estas frentes pueden formar una unidad para actuar frente a una catástrofe y a un desastre. ¿Cómo funciona un desastre en la cuestión de cómo actuarmos? Son 4 etapas principales. ¿Pueden cerrar la puerta? Eso es muy importante, que sería las fases pre-desastre y las fases post-desastre. Las fases de mitigación y de preparación para nosotros en esta tarde es lo más importante, o quizás una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque no es solamente sabermos cómo actuar frente a un desastre. Lo más importante es cómo podemos prevenir principalmente a nuestra familia y nuestra zona de cómo no sermos afectados por un desastre. Yo sé que hay desastres que salen de la capacidad de nuestras manos decidir esto, pero hay muchos desastres que sí está en nuestra posibilidad de nos preparar para poder actuar eso de forma más efectiva, como por ejemplo los desbordes e inundaciones. Eso solamente de la decisión de dónde decidiste vivir implica muchos aspectos con relación a la posibilidad de sufrir una catástrofe por la zona que estás ubicado. Entonces, ¿qué sería la mitigación? Está relacionado con la parte o el tiempo dedicado a prevenir y reducir la causa y el impacto de las consecuencias de un desastre. Todo lo que nosotros podemos prevenir antes de una posibilidad de un desastre. Por ejemplo, es muy común nosotros vemos eso en Chile. ¿Cuántos conocen Chile? Por ejemplo, tú vas en Chile, cuando tú llegas al aeropuerto y tú ya recibes un panfleto, un folder, ¿cómo se dice? Un volante de informaciones de cómo tú tienes que actuar en un sismo. Eso está relacionado con mitigación. Eso está relacionado con prevención. Las estructuras de los edificios ya son creadas y construidas para soportar sismos. Las casas, ¿cómo? Hay carteles que dicen, las personas, tú preguntas a un niño, y en Chile, interesante porque yo estaba mucho viendo esas cosas ahora en relación a Chile, los niños en 7, 8 años ya aprenden a hacer masaje justamente de lo que es reanimación cardiopulmonar, soporte básico de vida. Aprende lo que es el triángulo de la vida, que es donde tiene que ubicarse cuando te pasa un sismo. Todo eso está relacionado con mitigación y preparación. ¿Cómo preparar nuestra casa? ¿Qué tenemos que ver en nuestra casa con relación a esto? Respuesta que es durante el sismo o minutos o horas después de pasar algún tipo de catástrofe, no solamente sismo, sino cualquier tipo de catástrofe. Eso es importante aprender cómo tiene que ser nuestra actuación durante y las horas siguientes. Y por último, claro, la parte de recuperación, que es cuando ya pasó el desastre, entonces tenemos que recuperar todo esto y cómo está nuestra parte en la actuación. Y nosotros como comunidad, como población y ciudadanos, tenemos que aprender cómo podemos prevenir, prepararnos y también cómo actuar y hacer parte de la recuperación. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Esos son los números que tenemos que saber frente a una emergencia o frente a una catástrofe en nuestro país, Bolivia. Mi corazón mitad es boliviana y mitad es brasileño. Entonces solo digo eso en nuestro país porque realmente amo este país. Teléfonos de emergência em Bolívia, Bombeiros Militar, el SAR, que é um grupo privado que trabalha com a Força Aérea, que está relacionado com busca de resgate, a Polícia Militar. Um detalhe importante, há grupos em Bolívia que são bombeiros voluntários, que têm seu número privado, e há os bombeiros que são os bombeiros por postulação ao governo, que são os bombeiros militares. E são 2 grupos que podem pedirmos ajuda em essas necessidades.
La Defensa Civil de Santa Cruz, cada Defensa Civil de cada departamento tem seu número. Eu puse em Santa Cruz porque estamos em Santa Cruz. Emergências médicas, la CRE, que é muito importante porque generalmente quando há algum tipo de desastre, muitas vezes afecta o que é o abastecimento de eletricidade. Saguapac, que é a água, e não sei como diz, IPFB, creio que deve ser. Não se diz aí? IEPFB, que é justamente a companhia de gás aqui em Bolívia, e tem esse número também de emergência para chamar. E esses números podem chamar 24 horas. Qualquer momento do dia, há justamente aí, não sei se é um call center, que tu podes chamar e vai ser atendido por eles. Não? E esses números nós temos que ter todos em nosso celular, porque nós não sabemos quando isso pode passar. É uma emergência, por isso é fundamental ter todo esto e hasta mesmo ter contato de pessoas que estão involucradas com isso para saber como devemos ajudar ou actuar em essas circunstâncias. E o principal, a educação, ¿no? Que é o que vamos entrar de aqui adelante. Quando falamos de preparação e mitigação, são coisas muito pontuais. Então, vamos por partes. Primeira coisa, educação familiar sobre como actuar em caso de desastres naturais. Estou seguro que as famílias acá seguramente nunca pensaram em sentar com seus filhos e falar: hijo, hija, mi esposo, mi mujer, lo que sea, que nos pase um terremoto ou que pase uma inundação, ¿dónde nos encontraremos em caso que nos dispersemos? Isso é importante, ter um ponto de encontro em casos que se disperse. Isso faz parte de lo que é educação familiar. ¿Qué temos que saber em caso de que pase um sismo? Em Chile, por exemplo, as famílias hablam isso, porque isso é comum ter. Em Bolívia não é tão comum, então, claro, há situações que estão muito relacionadas com a geografia e a localização que cada de nós estamos. Pero é importante nós aprendermos a educar. Eu vou contar uma história muito interessante sobre isto, sobre educação familiar. Preparar a casa. Nós temos que ver se as estruturas de nossas casas estão, por exemplo, adequadas para uma graniza, porque pode passar isso em Bolívia. Se as tejas, se o tejado, se o techo soporta os vientos, se estão fijos para soportar, quando escogemos fazer um techo, foram adequados para determinados tipos de vento, porque em Santa Cruz, por exemplo, há muitos ventos fortes. E eu penso que, como diz a palavra do Senhor, uma das coisas que passará em Bolívia são os ciclones, os huracanes, porque é uma zona fácil de formarse esto com relação a los vientos. Las inundaciones, porque aqui há épocas de muita lluvia. Então, quando uno empieza a estudar a geografia, uno consegue fazer certas projeções de que aqui seguramente passará terremotos, coisas que hoje não vemos. Então, são coisas que são necessárias nós darmos atenção a se a estrutura de nossa casa ou conhecermos bem como funciona a salida de nossa casa para nos preparar e educar nossos niños, principalmente os jovens, como fazer uma evacuação rápida. Por exemplo, há uma coisa muito importante que se chama mochila de emergência, que cada casa deveria ter uma mochila de emergência. Eu vou mostrar. ¿Dónde tem que estar essa mochila de emergência? ¿En el segundo piso, en la habitación? No, lo más cerca de la puerta. Por ejemplo, mi casa, cuando la puerta principal para la salida para la calle, al lado tiene una entrada que es mi oficina. Entonces mi mochila de emergência está aí, porque eu entro e menos de um minuto saio por la puerta principal. Tem que estar bem ubicada para a evacuação. Essas coisas são muito importantes. Reparo de grietas. Isso é importante, principalmente por o tempo de lluvia, e que isso se pode abrir mais e criar um problema em la casa. Reparo de techos, mantenimento de tuberia de gás. Isso é fundamental em Bolívia, porque qualquer tipo de inundação ou um possível sismo futuro, isso se vai romper e isso pode criar um grande problema de explosão em lo que é as cidades que estão afetadas por la distribuição de gás. La organización de los muebles. Por ejemplo, en un sismo, principalmente las personas que se están escuchando de otros países que pueden pasar esto, como Perú y Chile o otros lugares del mundo, los muebles, principalmente los cuadros, los armarios, como são organizados en la casa, es muy importante pensar que en un sismo eso puede caer sobre una persona.
Entonces, mucho mejor que tenga a veces, por ejemplo, lo que sea muebles más pequeños o entonces que sean muebles que estén muy fijos en las paredes. Hasta mismo los cuadros, por ejemplo. A veces ponemos solamente un clavo y lo alzamos ahí, no sé si se alzamos. Eso es extremadamente peligroso en un sismo. Es mejor que esté con pernos, con parafusos, con tornillos. ¿Me hago entender? Son cosas importantes porque eso se va a mover y eso va a caer sobre las personas. Todo eso está relacionado con el tiempo de mitigación, con el preparo. Equipamientos. Yo voy a mostrar un poco más después una foto para ser más fácil, pero necesitamos tener ahí por lo menos un botiquín de medicamentos, linterna, pita de silbilo. Yo puse pita porque no sé el nombre correcto. ¿Cómo se llama eso que no, el silbato sí, pero el equipo que yo uso para pito, ok, entonces yo escribí mal. Yo puse pita, justamente el pito. Nosotros, eso es muy bueno porque en caso de que tú te quedes aislado en una inundación, por ejemplo, o en un terremoto, los escombros, la persona, este pito es fundamental para utilizar para llamar. Entonces, principalmente en zonas que tienen muchos terremotos o inundaciones, es importante tener esta mochila que está con todos esos equipamientos. Agua potable, porque a veces va a quedar horas hasta conseguir una nueva, tomar agua. Un botiquín de primeros auxilios, herramientas mecánicas, principalmente eso. Por ejemplo, yo siempre me gustó tener en el auto. Yo siempre tengo, ahora mismo pueden ir a mi auto y tengo herramientas ahí que son llaves que se puede utilizar para dar auxilio, tengo para dar corriente, tengo siempre 2 gatos, cosas que son necesarias que uno puede utilizar en caso de esas situaciones. Extintor de incendio, principalmente dentro del auto. No se recomienda tener extintor de incendio dentro de casa, pero en algunas excepciones con más frecuente de terremotos sí. Y dejar todo esto en un local fácil acceso. Ese botiquín, esta mochila no puede estar en un lugar escondido. Eso tiene que estar en un lugar accesible. Por ejemplo, alguna sugerencia. A veces en la sala hay, por ejemplo, un armario que puede poner ahí dentro, en el armario, que está fácil. O en la cocina, o en un escritorio que está fácil acceso para la evacuación. Pero eso no puede estar en un segundo piso, ¿no? Crear un plan de desastre familiar. Estudio de estructura, guía de salidas, triángulo de seguridad, ya voy a hablar sobre esto, o lugar seguro para estar y número de celulares de contacto. Entonces, necesitamos conversar con nuestra familia, principalmente aquellos que me están escuchando, que viven en estas zonas de mayor afectación. Sabemos que eso se va a empezar en otras zonas de aquí adelante, porque la crisis mundial va a empezar y cada vez se agravar más. Entonces nosotros como familia necesitamos conversar en caso de que pase esto, ¿dónde podemos nos encontrar? ¿Cuál es el número de contacto que vamos a llamar? Y todo esto debe estar en una hoja escrita que cada persona de la familia tenga acceso. Por eso se crea un plan familiar de combate justamente o de actuación frente a un desastre. Y por último, conocer y tener conciencia de la geografía y clima de la ubicación de tu casa. ¿Por qué? Por conta de deslizamientos, desbordes, riadas urbanas, ciclones, incendios, tsunamis y sismo. Por ejemplo, todo esto que pasó en Brasil, ahora en las inundaciones, las personas sabían que esto podría pasar, pero las personas nunca imaginaban que iba a pasar, pero sabían que en algún momento eso, pero la gente vive como, y así va a ser. ¿Se recuerda cómo fue la pandemia en 2020? Porque empezó en 2019, el fin de diciembre, aquí en Bolivia fue el 17 de marzo de 2020. Se cerró todo. El gobierno hizo tomó un voto nacional y que nada podrían salir a la calle. De un día al otro nada podría moverse. Y un día en la semana, en la mañana, por el número de carnet podría salir a hacer compra. ¿Recuerdan de esto? Así fue, así va a ser todo lo que va a pasar de aquí adelante. De un día al otro la cosa se cierra, de un día al otro viene un tsunami, viene un terremoto, viene un sismo, cuando menos se espera. Por eso es importante crear esta madurez, esta conciencia de la posibilidad de eso que va a pasar. Y cuanto más le vamos eso a hacer y nos prevenindo, mejor preparados vamos a estar frente a esto. Quizás a veces yo soy un poquito, pero yo levo eso a serio. Yo tengo mi mochila de emergencia, está en el auto ahora, porque
que yo traje, otro día ustedes vieron. Me gusta tener as coisas em el auto porque eu nunca sei o que vai passar. Primeiro porque trabalho com esto. Segundo, justamente porque não sei. Pode ser que nunca passe em nossa zona. Graças ao Senhor, se Deus nos dá este privilégio. Pero pode passar. Então, por exemplo, as inundações. Se minha casa está em la zona de las orillas de um rio, eu tenho que me dar conta que quando chove muito, este rio pode transbordar, pode desbordar. Tenho que ter consciência de isso, estar preparado. Se minha casa está em el quarto anillo de Santa Cruz, ou dentro del primeiro anillo, ou em algumas zonas de Santa Cruz, alguns barrios, que a água chega dentro de las casas, tenho que ter consciência que hoje choveu para a semana inteira e que vai entrar água dentro de minha casa. Tenho que aprender a ter consciência de que isso passa. Como actuar durante os desastres? Como eu disse, tendría que ser orientações específicas para cada tipo de desastre. Então, eu hice alguns conceptos generales, ¿ok? Porque realmente isso é muito detalhado para hablarmos de huracanes, sismo, como tratarmos as sequías, os incêndios. Essa é outra coisa que foi bueno que falei. Por exemplo, as pessoas que vivem em Santa Cruz ou hacia a zona de Brasil ou parte hasta mesmo de carretera Cochabamba, hasta mesmo em algumas zonas de La Paz, são zonas que têm frequentemente que incêndios. Agora, por exemplo, nós estamos com um incêndio terrível aqui em fronteira com o Brasil, em Corumbá, em la zona justamente do Pantanal brasileiro, que é Mato Grosso do Sul. E estas zonas, as pessoas vivem nessas zonas, há casas em estas zonas. Então, eu tenho que saber que se eu estou em uma zona roja para incêndio, isso em algum momento pode chegar a minha casa. Então, tenho que aprender, porque há várias orientações específicas de como preparar mi território, mi terreno, para que o incêndio, para que o fogo não chegue a minha casa. Isso já há orientações técnicas por parte de los bomberos de como preparar isto. Então, são importantes nós buscarmos essas orientações. Por isso, agora eu vou dar algumas orientações generais. O preparo e conhecimento antecipado é indispensável. Ande sempre com seus documentos. Não sei se puse bem a palavra ande ou camino, ou esteja sempre com tus documentos. ¿Por quê? Porque qualquer coisa que passe, nós nunca sabemos se não podemos ser uma próxima vítima. Temos nossas identificações. Os documentos são fundamentais para isto. Tenha calma e atue com sabedoria em este momento. É muito importante ter sabedoria para actuar. Não é o desespero. E é natural que empiece a tremer, empieza os temblores. A gente a vezes, como não tem esta formação e educação para actuar frente a isso, se desespere. Uma inundação que vem na água e não sabe o que fazer. É natural que a vezes tu instinto de sobrevivência se aflore em este momento e não atue. Pero é importante nós desenvolvermos esta mentalidade de domínio próprio, de sabedoria, de prudência, de conhecimento. Eu me recordo de uma coisa que me impactou muito em minha formação médica. Eu tive um médico que foi meu professor de cirurgia e cirurgião de cabeça e coelho, e ele trabalhava em emergência. E um dia eu estava com ele e nós fomos a sua finca, a sua propriedade, que é aqui por la zona de La Guardia, e uma jovem que estava com nós estudando de medicina se caiu de um cavalo. E ele estava ao outro lado da propriedade. E ele vino super com calma. E nós, os alunos, eu estava em 8º semestre de medicina, e nós estávamos todos aí preocupados, desesperados, e ele super calmo. Actuou, la viu seus signos vitais, viu justamente o que poderia estar afetado. E isso me ensinou uma coisa muito importante, de como nós temos que saber, ter o conhecimento técnico. Quando temos o conhecimento, sabemos como actuar de forma precisa, de forma prudente, de forma responsável. Não é o desespero, não é, em português, a afobação, como está. Uno tem que saber como actuar de forma técnica, de forma realmente com competência, para saber fazer a resposta a isto de forma mais adequada. E isso se dá também em um desastre. Por isso, por exemplo, que eu vejo que eu sou muito a favor de nós buscarmos capacitações. Aqui, por exemplo, em Bolívia, o grupo SAR, FUNSAR, os bombeiros sempre dão cursos. São cursos gratuitos, são cursos acessíveis, são cursos que sempre tem. Nós podemos invitar para que sempre venham também dar cursos, tanto em las igrejas, os conquistadores, aqui em la Red Advenir. São coisas que devemos sempre estar buscando estudar. Eu sou muito a favor do estudo. Solo recorra a mochila de emergência
ou qualquer outra coisa, se realmente é seguro, se está acessível, se é uma entrada e uma saída rápida de casa. Mais vale a vida que as coisas. Busque um lugar seguro. Vou falar um pouco mais sobre o ponto 5, porque vou falar do triângulo de segurança em caso de sismo. Não use o ascensor em caso de sismo. Evacue o edifício e baje por las escaleras se tem que bajar. Porque generalmente isso vai afetar a eletricidade e tu te vai quedar dentro de lo que é o ascensor. Em caso de sismo, cuide com os sismos secundários. Passou um sismo, tenha em conta que em pouco tempo pode passar um segundo sismo. Preste atenção em incêndios, fuga de gás ou cable de eletricidade. É comum em caso de alguns tipos de desastre, como desbordes, como as inundações e principalmente os sismos, tener afetar esses pontos de la casa. Empezar um incêndio, seja a botella de gás, seja a fuga de gás por la tubería, ou seja hasta mesmo os cables que podem generar curtos e isso generar um incêndio também em la casa, ou hasta mesmo a pessoa passar por um choque elétrico, não? Se tienes autonomia, presta atenção neste ponto. Se tu tienes autonomia, que quer dizer autonomia? Se tu consegues moverte solo, se tu eres independente, se não é uma pessoa anciana, um niño, então, se tienes conhecimento, procure ajudar os vecinos e ancianos e os niños. Pero se tu não tienes, tu estás tão desesperado, ao tu querer ajudar, podem ser duas vítimas. Então é necessário saber, porque a vezes tu queres ajudar uma pessoa de silla de rueda que é tu vecino, e ao adentrar na casa, a vezes, e isso se pode desmorar em caso de um sismo. Uma parede se pode cair, um armário se pode cair. Então é importante saber hasta onde puedo e hasta onde não puedo. Ser prudente e saber se tenho as condições de ajudar. Por isso é importante conhecer sobre a situação. Se eu estou frente a um sismo, estou em Chile por turismo e me passa um sismo, como actuar frente a um sismo? E isso vai passar seguramente em Bolívia em los próximos anos. Então é importante que nós tenhamos, vou falar sobre esto, como fazer isto, esse preparo, não? Defina sempre um ponto de encontro com seus familiares, um ponto de encontro com seus familiares. Por quê? Porque é natural em caso de inundações. Hasta agora, mira, nós estamos em 4 de julho. Hoje é 4 de julho? Sim, não? As inundações em Brasil começaram o 29 de abril. Hasta agora há famílias que não encontraram seus filhos, seus niños. Por isso é muito importante que nós eduquemos muito a los niños em caso de situações assim. Porque em caso de que se disperse, não sei se estou falando bem a palavra em espanhol, que não se encontre, quem é tu padre? O niño sabe, mi padre é tal, tal, tal. Como é ele? Como é seu apelido? Como é o nome de tu madre? Que o niño sepa estas informações. Sepa dizer de que barrio. ¿Dónde era tu barrio? Por isso é importante nós falarmos, conversar, educar o niño para que tenha esta madurez e cresça sabendo, mi padre é tal, mi madre é tal, nós vivimos em el barrio tal. Coisas que são importantes que a vezes nós nunca pensamos, mas agora em Brasil, hasta agora, há famílias que não encontram seus filhos, que podem ser sido levados por las inundações e infelizmente podem ser umas vítimas, ou podem estar em algum albergue ou algum abrigo que hasta agora não se encontraram. Ok, vou passar aqui. Aqui é uma parte mais técnica sobre o sismo. Esse é o Dr. Sérgio Barrientos, que é o diretor do Centro Sismológico Nacional em Chile. E ele traz várias evidências muito interessantes sobre isto. Para nós entendermos rapidamente como passa um sismo. As camadas terrestres, as camadas mais superficiais, é a litosfera e a atenosfera. O sismo generalmente passa mais ou menos em la divisão entre a litosfera e a astenosfera. Então, se tem o epicentro do sismo. E isto vai generar 3 tipos de olas em las camadas terrestres por mover-se as placas tectônicas. Ao mover-se a placa tectônica, isto vai empeçar determinadas olas. Por exemplo, primeiro vem, creio que aqui tenho outro detalhe mais, aqui. Primeiro vem as ondas P, que são ondas que têm aproximadamente 13 km de velocidade e que são mais lineares, que vão mais
lejos, pero no con tanta fuerza. Después vienen las olas que son las peligrosas. Pasó el epicentro, el terremoto, el sismo, va a empezar las ondas P, después vienen las ondas S y las ondas superficiales. Y esas olas, aquí está ondas porque está en portugués, esas olas justamente son olas que van lento, pero son ondas que mueven más la tierra. Y es eso que hace con que se sienta el temblor. ¿Ok? Son las divisiones. Y la más peligrosa son las ondas superficiales, porque es así que forma con que justamente se mueva más. Y es aquí que se mide justamente en la escala Richter cómo fue justamente el epicentro y el tamaño del impacto de lo que es el sismo. Aquí, por ejemplo, tiene otro ejemplo. Entonces, tiene el foco, el punto principal del epicentro, y aquí va a empezar a generar las olas, primero las superficiales, las ondas S, las ondas superficiales, las ondas P primero. Y claro, eso va a generar el impacto de acuerdo con el tipo de ola. ¿Por qué en Chile pasa mucho los sismos? Porque el Chile tiene un encuentro de dos placas tectónicas, la placa de Nazca que está en el mar, en el Pacífico, y justamente en lo que es el encuentro del mar con el territorio es la divisa de la placa tectónica de Sudamérica o sudamericana. Entonces, estas placas generalmente, frecuentemente se mueven en Chile. Y por moverse es justamente donde pasa generalmente los epicentros dentro del mar, y eso genera las olas S y las ondas superficiales, hace con que el temblor llegue a la tierra y se empieza lo que es los terremotos. Chile, Ecuador y Perú son zonas que están muy afectadas justamente por ese encuentro de placas tectónicas. Eso, por ejemplo, es una recomendación que se recibe en algunos aeropuertos, ¿no? Que es justamente cómo enfrentar un sismo antes, ¿no? Cómo planificarse durante y después. Entonces, son cosas que nosotros podemos tener acceso al internet, podemos leer. Ustedes, si quieren, pueden llevar también esa diapositiva para que ustedes puedan imprimir y leer en casa. Pero aquí tiene orientaciones muy específicas que yo ya comenté de algunas de ellas, justamente de cómo actuar frente a un sismo. Voy a hablar un poquito más. Mira cómo la cuestión de educación familiar es una cuestión cultural. Mira lo que dice ese especialista que es el doctor Leonardo Farad de Brasil. La muerte por desastre es un problema cultural. ¿Por qué? Mira lo que pasó en Nepal. Ransom es justamente un habitante de Nepal y en 2015 tuvo un terremoto. Como en Nepal es frecuente los terremotos, él enseñó a su hijo que cuando pasara un terremoto tenía que evacuar la casa. No debería estar dentro de las casas porque en Nepal las casas son muy pequeñas, son de 2 pisos y justamente hace con que se temble y se caen todas las casas. Eso hay algunos barrios de La Paz que me hace recordar mucho lo que yo vi en los videos de Nepal. ¿Y qué pasa? Él todo el tiempo, desde pequeño, enseñó a su hijo que cuando pasara un temblor, él debería evacuarse. Cuando vino el temblor de 2015, su hijo, por escuchar a su padre, evacuó la casa. ¿Qué hizo Ransom? Entró dentro de la casa para procurar a su hijo y se cayó la casa sobre él. Gracias a Dios sobrevivió. Pero mira cómo es un problema muchas veces cultural. Él enseñó a su hijo, pero no creyó que su hijo le iba a hacer caso. Entonces nosotros tenemos que actuar frente a lo que realmente es lo correcto. Su hijo salió de la casa y estaba completamente protegido, pero él adentró para tentar salvar y ahí infelizmente fue una víctima. Gracias a Dios no murió. Aquí es lo que se llama el triángulo de la seguridad. Se forma justamente con un objeto que no se mueve y justamente una zona que en caso de que caiga una pared, no caiga sobre la persona. Entonces, eso se forma el triángulo de la seguridad. Eso es la zona que más segura debe estar la persona cuando pasa un sismo. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que eso no es un mueble tan fijo, debería ser algo más fijo, aquí no tenemos, pero la persona se va a agachar y va a estar justamente aquí durante el sismo. Este es uno de los locales seguros que debe estar. Pero aquí hay un detalle importante, eso depende mucho del lugar que estás. Porque si tú estás en una zona que ocurren sismos de alto impacto, ese no es un lugar tan seguro. Entonces debe estar en lugares así, pero no con estructuras que
que puedan romperse en caso de que caiga algo. Tiene que estar bajo algo, pero que pueda soportar en caso, por ejemplo, del cielo falso caiga sobre la mesa, por ejemplo. Mesas o estructuras que soporten más. Por ejemplo, en mi casa, el balcón de lavado de la cocina es de un mármol grueso, firme. Entonces es una zona que está muy segura que soportaría, porque es todo de cemento y todo lo de mármol, entonces podría soportar algo más, como el cielo falso podría caer. Y estar en un lugar que tú puedas firmarse y asegurarse durante el sismo. Eso depende justamente de la zona que tú estás. En Chile se recomienda mucho el triángulo de la seguridad. En México, por ejemplo, no se utiliza triángulo de la seguridad, sino se utiliza estar bajo estructuras fuertes, no mesas frágiles, pero que puedan soportar, por ejemplo, en caso de que un armario, una columna, un cielo falso pueda caer sobre esto y usted puede estar seguro. Esa es la mochila de emergencia que ustedes pueden tener en casa, pueden tener en el auto y que pueden utilizar justamente para poder ser muy útil en caso de que tenga un desastre de pequeño, de moderado o de grave impacto, ¿no? ¿Qué debe tener? Ahí están algunos de los aspectos. Ustedes pueden sacar fotos o si quieren después yo puedo enviar también. Yo tengo un grupo de WhatsApp que creé para medicina, para esta conferencia. Entonces, pueden anotar mi número, me pueden decir y yo puedo mandar un enlace para que ustedes entren y yo voy a compartir estas diapositivas y voy a compartir otros documentos tentando ayudar en la educación sobre desastres. ¿Ok? Hay otra imagen sobre la mochila de emergencia, cosas que podemos tener dentro de la mochila de emergencia para podermos actuar frente a un desastre y que nos va a ayudar mucho a tener agua por lo menos para un día, tener una linterna porque va a llegar la noche y probablemente la electricidad puede ser afectada. Tener, por ejemplo, lo que es el pito, ¿no? Para poder llamar en caso de que sea necesario. Un botiquín en caso de que haya algún tipo de heridos, ¿no? Medicamentos, documentos, son tus documentos personales. Incluso algunos dicen, por ejemplo, para que tú tengas una pequeña cantidad de comida que sea lo más bajo que pueda estar almacenado como... creo que dice las barras de cereales, sí, que eso porque es energético y te daría mantener, por ejemplo, calorías para un día. Entonces podría tener dentro de la mochila y también una cantidad de barras de cereales para poder consumir bajo las circunstancias que te toque un desastre, ¿no? Hay algunos detalles más de lo que podría tener dentro. Por ejemplo, también algunas galletas, algún tipo de comida embotellada podrías utilizar, cuchillos, tenedores. Incluso hoy ya hay, por ejemplo, algunos tipos de estuches que ya vienen con todo, con cuchara, con todo eso y es muy útil, ¿no? A mí me gustan mucho esas cosas de sobrevivencia. Aquí es interesante un artículo de 2016 hablando sobre el papel de las redes sociales en los desastres naturales. Eso es una cosa que quiero mucho estimular a ustedes, especialmente los jóvenes, que frente a cualquier tipo de desastre, por ejemplo, en Bolivia, los desbordes, las granizas, las sequías, criar y pensar que nosotros podemos ser disruptivos, podemos innovar y crear ideas nuevas para ayudar a la comunidad y la población, como por ejemplo aplicaciones, utilizar unas redes sociales para dar informaciones precisas de lo que está pasando. Las redes sociales juegan un papel muy importante y muy útil cuando bien utilizado durante un terremoto, durante un desborde, durante una inundación. Yo vi eso en la práctica en Brasil ahora, por ejemplo. Voy a comentar uno de los ejemplos que yo vi muy efectivo. El país de Portugal movilizó-se todo el país y consiguieron miles y miles, ellos consiguieron 20,000 toneladas de alimentos, ropas, insumos médicos, y ellos querían hacer llegar eso en Brasil, pero no tenían un avión Hércules para poder traer justamente de Portugal para Brasil. Mira cómo llegó la información eso a la Fuerza Aérea de Brasil rápidamente. Pasa que en Brasil hay 3 influencers que son gente muy conocida con más de 10 millones de seguidores en Instagram. Entonces comunicaron a ellos y un de ellos que se llama Pablo, que es muy conocido, está muy involucrado, él tiene helicóptero, todas esas cosas. Él mismo hizo contacto directamente con un coronel
de la Fuerza Aérea porque había esa cosa y llegó rápidamente la información y el otro día ya el avión de Brasil estaba indo para Portugal recoger todas esas toneladas de alimento y trajeron a Brasil. Y eso se dio todo por las redes sociales y rápidamente se pudo traer todas esas donaciones de Portugal al sur de Brasil. Las donaciones, por ejemplo, los influencers, las personas que fueron hasta Rio Grande do Sul, yo mismo estuve ahí, muchas personas que son de confianza, instituciones, por ejemplo, hay una institución en Brasil que se llama Romus, que es de este bombero Leonardo Fará, que él recibía las donaciones en efectivo y él hacía una prestación de cuentas de cómo se estaba utilizando. Como ele é especialista em gestão de desastre, então ele disse, ele estava em Cruzeiro do Sul, estava em uma das cidades. Então, para Cruzeiro do Sul, vocês não enviem roupas. Vocês enviem dinheiro se vocês querem ajudar, porque aqui já temos muita roupa. O que necessitamos aqui é água, todo o que é material de limpeza, porque toda a greda que vino del rio, de lo que se desbordou, entrou em todas as casas. Então, estava muito material de limpeza, não sei como diz isso que jala a água, las escovas, produtos de higiene, cepillos, todas essas coisas que tinham a ver com isso se necessitou muito durante as inundações em Brasil. Então, essas coisas são muito importantes e podemos utilizar as redes sociais de forma muito efetiva. Se tu eres algum profissional de saúde, por exemplo, durante generalmente desastre de grande impacto, se forma grupos organizados de enfermeiros, de psicólogos, de fisioterapeutas, de médicos para actuar frente a desastre. E se criam os grupos de WhatsApp, como vai funcionar, sempre há um gerente que vai agendar as consultas, há um programa, se abre uma página web, é tão rápido que o Senhor realmente bendice para poder ajudar. Então, é importante estarmos actualizados e saber como funciona isso para poder ajudar de forma efetiva. Esse é um kit de emergência para o auto, coisas básicas que uno pode ter, principalmente quizás aqueles que têm uma caminhoneta ou quizás uma vagoneta, ou hasta mesmo que não tenham um auto, mas algumas das coisas que uno pode ter dentro de seu auto que são muito úteis frente a qualquer tipo de situação, incluso para prestar auxílio. Eu tenho mesmo porque a vezes utilizo em el campo ou me gusta parar e dar auxílio quando uma pessoa necessita. E aqui termino já a parte final, hablando sobre áreas de actuação de la comunidade frente a los desastres. Por exemplo, eu não sou profissional de saúde, mas tu puedes ajudar organizando um albergue. Tu puedes estar aí para cocinar, para limpiar, para separar as roupas, porque vem roupa de todas as medidas, de todos os tamanhos, tem que separar todo isso para saber a quem donar. E isso é um trabalho gigantesco durante um desastre. Então, os albergues divididos por sectores. Nutrição e preparo de comida. Donação de roupas, calçados, alimentos e água. Ok, está em outra cidade, não foi em minha cidade. Então, eu posso ajudar com algum tipo de donação. Recaudação de fundos e donação em dinheiro. Quizás a vezes tu eres uma pessoa conhecida, então tu pode utilizar tu influência para conseguir donação, ou se tu estás ajudando diretamente, ou que tu conheces alguma organização que está ajudando frente a esto. Então, eu hice muito isso durante a inundação e conseguimos bastante fundos para ajudar as famílias. Construções, por exemplo, eu sei construir, eu sou albañil, eu sou pintor, trabalho com marceneria, que construi muebles, ventanas, carpinteria. Então, pode ajudar justamente em esta parte porque vai ser muito necessário determinados tipos de desastre. Búsqueda e salvamento de pessoas. Ok, eu não sou um profissional, eu não sou um bombeiro, eu não sou um médico, não trabalho em ambulância, mas eu tenho um barco. Em inundações, os barcos são necessários. Tu puedes ir como o piloto del barco. São coisas que são muito úteis. Tem uma moto náutica. Em los salvamentos e nas inundações são fundamentais. Em Cobija, por exemplo, na inundação que tuve este ano, foi muito necessário os barcos e foi muito necessário as motonáuticas. Então, são coisas muito úteis para poder ajudar durante uma inundação, por exemplo. Búsqueda de salvamento de animais. Então, entra os veterinários, entra também quem está em salvamento, em resgate, pilotos, até mesmo quem tem caminhonetas, porque vai ser necessário para transportar, quem tem caminhões. Todo isso se mobiliza e vai ser necessário durante um desastre. Suporte básico de vida, pessoas que estão capacitadas para dar primeiros auxílios.
Higiene y limpieza te puedes ayudar, tanto a ayudar, por ejemplo, ¿sabe una de las cosas que es más difícil durante un desastre? Los meses siguientes. ¿Sabe por qué? Porque en el primer mes, en la primera respuesta, todo el mundo se moviliza. Pero esas personas tienen sus ocupaciones y vuelven para su vida, pero el desastre sigue ahí. Entonces, un mes después, 2 meses después del desastre, hermano, eso es una solidão, no sé cómo decir. Solo está la gente que fue afectada. Todos los demás ya volvieron para sus ciudades, para su vida, porque tienen su familia, tienen sus trabajos. Entonces, eso es muy importante. Personas que sepan, mira, Rio Grande do Sul ahora necesita mucha ayuda. Necesitou aquele momento para salvamento, para resgate, pero ahora tem toda uma cidade destruída. Casas para limpiar, médicos necessitam estar aí para atender. É todo um processo de recuperação dessas cidades. E isso tarda, por exemplo, esse tipo de coisa, esse tipo de desastre, tarda 10 anos para que estas zonas volvam a ser como eram. 10 anos. Imagina. É um ano solamente a vezes de limpeza, recuperação. Por exemplo, quem tem tractor, a vezes a pessoa tem tractores. Os tratores são fundamentais para limpar cale, recolher basuras, porque todo isso é uma catástrofe total de, não sei, desechos, de coisas que se caíram de las casas. Saneamento básico, equipamentos de maquinário, então, las palas, los caminhones, las maquinárias, apoio emocional, psicológico e espiritual, transporte, comunicação, como o uso de las redes sociais, desarrollo de tecnologia e prevenção, ajuda em desastre, isso se pode utilizar muito quem está mais em essa área de desarrollo e programação, e conseguir medicamentos. Isso falta muito durante um desastre. Agora, por exemplo, houve um problema gigantesco com os pacientes que estavam em tratamento oncológico, porque os hospitais dessas zonas, 430 cidades, 497 do departamento foram afetadas. Hospitais, centros de saúde, clínicas privadas, todas foram afetadas por inundação. Então, os medicamentos, equipos médicos, todo isso criou um caos. Então, conseguir, por exemplo, a vezes nós quando temos contato com algumas organizações ou com alguns laboratórios que podem oferecer gratuitamente medicamentos, clínicas, outros países que podemos trazer de alguma forma para poder ajudar. Todo isso é muito bem-vindo quando de forma adequada. E como deve ser a forma mais adequada? Nós diretamente, a vezes, eu quero ir lá ajudar, se em outra cidade. Uma forma muito efetiva é entrar em contato com uma organização que já está ali, por exemplo, a Defensa Civil da cidade. Nos passou uma inundação em Cobija. Chamar a Defensa Civil e saber o que está passando e quais são as necessidades. E geralmente por Facebook em Bolívia, por exemplo, tu consegues saber quais as organizações que já estão atuando em este momento aí, como por exemplo o SAR, os bombeiros, os grupos de resgate, a defensa civil, os médicos. Então, tu pode oferecer tu trabalho e tu serviço, não somente só indo diretamente, mas primeiro sabendo o que é realmente a necessidade e como vai poder ajudar. Isso é importante antes de ir a um local, porque a vezes, ao tu ir, tu puedes ser uma vítima. Incluso hoje as organizações que trabalham com ajuda humanitária não aceitam mais que dizem, passou um terremoto em Haití, eu estou indo aí para ajudar. Eles não aceitam mais. Tu tienes que ser parte de eles para ver se tu estás habilitado para que eles te aceitem para que vayam. Porque ao tu ser parte de eles são responsáveis por tu vida em outro lugar. E há assaltos, há crimes, pode volver a passar um sismo, uma nova inundação. Então, se tu está indo para outro lugar, te torna uma vítima e a culpa é da instituição que te levou. Então, é importante ter estas informações antes de oferecer como um voluntário. Aqui, por exemplo, há muitas mortes em los rios, desde Samaipata bajando, a gente se mete a duchar-se em el verano e acaba morrendo dentro de los rios. E aqui já passou casos de que a pessoa foi tentar salvar el que estava se ahogando e morreu junto. Então, é muito importante uno saber como prestar auxílios. Termino mostrando esto que foi durante a pandemia do coronavírus para mostrar como a comunidade é importante. Isso justamente o Morumbi, que é um estádio de futebol em Brasil,
Y la población, junto con la alcaldía, se unieron para crear un hospital de campaña. Como los hospitales estaban muy congestionados de tanta gente con coronavirus, se creó un hospital de campaña y la propia población, junto con los técnicos, los arquitectos, los médicos, criaron ese hospital para atender a la gente. Y ahí que yo veo cómo es necesario la mano de obra. Eso es fundamental. Entonces a veces uno dice, pero ¿en qué puede ayudar? Puede ayudar con ropa, con comida, con la internet, con las redes sociales, con donaciones de ropa, de calzado, de alimento, de agua. Puedo ayudar ofreciendo mi barco. Puedo ofrecer quizás, soy un profesional de la área, puedo ayudar. Puedo ir construir los hospitales de campaña, poner la mano en la masa. Puedo ofrecer mi auto para llevar y traer cosas. ¿Entiende cómo hay muchas posibilidades? E isso foi um sucesso. Mira como se criou o hospital de campanha. Isso foi um médico de Brasil que ele idealizou todo este projeto. E foi um hospital que, em esse hospital, se morreu durante toda a pandemia que estuvo, só 3 pessoas. Miles de pessoas foram atendidas em esse hospital de campanhas, porque está em centro, caso de São Paulo, em Morumbi. E justamente foi muito efetivo. Então, são coisas que são rápidas. Em 2 semanas está todo construído, essas coisas. Os empresários ajudaram, os médicos, todo que entrou com a parte financeira, a alcaldía também, claro, o governo. E aí está todo o equipo que trabalhou em esse hospital de campanha, os profissionais de saúde. Aí, isso já foi um outro hospital de campanha a norte de Brasil, que o mesmo médico que idealizou esse hospital de campanha, junto com toda a comunidade, e justamente foi de grande auxílio para a cidade de Paraopebas, que foi uma cidade que está em Pará, um departamento ao norte do Brasil. Termino com estas frases de um especialista que trabalha também com isto. Seremos tão fortes como unidos estemos, e tão débiles como lo dividido que estemos. Se nós queremos ser fortes, hermanos, uma família, se quer ser forte, necessita ser unida. Uma instituição, se quer ser forte, tem que ser unida. Uno tem que cuidar-se de los outros. Se nós queremos actuar frente a um desastre de forma correta, capaz, temos que nos unir. Nenhuma pessoa consegue fazer algo solo, nem um médico, nem um bombeiro, nem um alcalde. É necessário a ajuda de todos para poder actuar frente a esto. La maior de las fuerzas nos yace en los números, no yace en los números, sino en la unidad. Nosotros necesitamos de personas que tengan este espíritu. Es indispensable este espíritu de trabajo en equipo. Si nosotros no sabemos trabajar en equipo, entonces no podemos ayudar. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y coordinar equipos para poder hacer algo bonito. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.